Orden del día corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Padilla Estrada, autor de la misma. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. En un Estado democrático, el ciudadano debe de tener la mayor importancia. El interés popular es la voluntad de la mayoría y ésta se manifiesta a través de las elecciones, libres y auténticas. La Constitución Liberal de 1857 es el ordenamiento jurídico que marcó el paradigma de la democracia en México. Una segunda fase del constitucionalismo democrático en nuestro país se desarrolla en 1910, cuando Francisco I. Madero utilizó el lema sufragio efectivo, no reelección, en la campaña presidencial que contendería con el entonces presidente Porfirio Díaz. A partir de esta fecha y con la materialización del ideal democrático en la Carta Magna de 1917, México inicia el camino hacia la institucionalización y la consolidación de un proyecto de nación, empero el poder se mantuvo en ejercicio de un partido político y el país tuvo que transitar casi todo el siglo XX en un abismo antidemocrático en los hechos, resultando en una nula educación cívica y promoción del voto por parte del Estado. No es temerario señalar que el siglo XX representó la época de las manifestaciones sociales de los sectores minoritarios en México, que lucharon por espacios y derechos políticos para que realmente se instaurara un régimen democrático. Ejemplo, la Revolución Mexicana logró la reconfiguración del Estado reconociendo los derechos sociales de obreros y campesinos. La década de los 50 consolidó la lucha de las mujeres por ejercer su derecho al voto. En los 60, los jóvenes se manifestaron por la libertad de expresión y en los 90, la ciudadanía apeló por una transición democrática. Con la llegada del nuevo milenio, México parecía entrar en una transición democrática. En las elecciones presidenciales del año 2000, el régimen de partido hegemónico que se había instaurado por más de 70 años había llegado a su fin y fue por la vía democrática, pero el resultado fue una democratización parcial. Pese a los avances en materia electoral que se efectuaron a partir de la década de los 70, no logró consolidarse la democracia mexicana. Aunque el siglo XX fue testigo de luchas y triunfos sociales en favor de los sectores minoritarios, el pueblo de México padeció la falta de educación cívica para entender la importancia del voto, derivando ello en un atraso de tradición democrática en comparación con las otras sociedades que habían alcanzado en el siglo XX, por así decirlo, una madurez en esta materia, impidiendo que el ciudadano dimensionara la importancia de ser políticamente activo y de su participación en la toma de decisiones. La baja densidad ciudadana es en una democracia incompleta y en un Estado de Derecho inoperante, y la falta de representación política de los gobernados hacia sus gobernantes crea una tipología del voto que obstaculiza la instauración de una democracia pura. En nuestro país y en nuestro Estado, el voto se ha tergiversado de tal manera que nuestra democracia no se ha consolidado debido a la falta de una cultura democrática y una educación cívica. A la par del voto razonado, también se presenta el voto comprado, el voto histórico, el coto ideológico, el voto útil, el voto nulo o el voto del miedo. Esto detalla la fragilidad de la democracia mexicana. Asimismo, evidencia la falta de una política del Estado tendiente a fomentar una cultura democrática que coadyuve a mejorar en la práctica, formando ciudadanos con sentido crítico y con una visión cívica en la toma de mejores decisiones en la conformación de los gobiernos. Por ello,
Considero que la educación cívica debe de formar parte de la agenda política en Zacatecas, ya que la misma influye en la transformación del país y de nuestro Estado. La experiencia nos indica que no basta su implementación en planes y programas de estudio de educación básica. Se necesita fortalecer su concepción e incorporar su estudio en todos los ámbitos, dentro y fuera de las aulas y para todos los sectores sociales. Para el caso de la educación cívica, los institutos electorales, tanto a nivel federal como local, se les ha facultado para promover y difundir la educación cívica y la cultura democrática. No obstante, aunque se pueden documentar avances en la materia, los resultados no han significado un logro esperado. Por ello, es imperante la necesidad de la modificación del marco jurídico en la materia para el Estado de Zacatecas, a fin de que las autoridades en la materia, en coordinación con los gobiernos tanto estatal como municipal y la sociedad civil, participen en la promoción y difusión del voto, la educación cívica, la cultura democrática y la participación ciudadana de manera permanente. La educación en toda sociedad tiene un rol fundamental para su desarrollo. Para Platón, solo a través de la educación es que se pueden evitar las injusticias, la corrupción y la violencia. Así lo describió en su más grande obra, La República. Aristóteles consideraba esta como el camino por el cual se le otorga a los ciudadanos las virtudes cívicas con las cuales se logran los equilibrios y mediaciones para la armonía. Por ende, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, asimismo con la sociedad civil, deben encauzar, estructurar la capacitación de la sociedad en la cultura democrática y fomentar la educación cívica, propiciando así la participación social en la vida pública del Estado, a fin de generar una mejor democracia. Por tal motivo, la presente iniciativa de ley tiene como objetivo reformar la fracción sexta del artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que el Instituto Electoral tenga como fin llevar a cabo la promoción y difusión del voto, la educación cívica, la cultura democrática y la participación ciudadana de manera permanente. Asimismo, deberá coordinarse para el cumplimiento de este propósito con las dependencias de la Administración Pública Estatal, los gobiernos municipales y la sociedad civil. La promoción de la cultura democrática y de la educación cívica por parte del Instituto Electoral del Estado deberá ser de manera coordinada, entre otras cosas, en lo relativo a la revisión de los planes y programas de estudio con la Secretaría de Educación de la entidad respectiva, así como la difusión e información permanente y coordinada de los valores, principios, derechos y obligaciones de los ciudadanos, con el propósito de que alcance su pleno ejercicio. Por este motivo, el texto vigente, el artículo 5, señala los fines del instituto en su apartado número 1, en el numeral 1, dice, en el ámbito de su competencia, el instituto tendrá como fines: sexto, coadyuvar en la promoción del voto y difundir la cultura democrática. El texto propuesto dice, fines del instituto: 1. En el ámbito de su competencia, el instituto tendrá como fines: sexto, llevar a cabo la promoción y difusión del voto, la educación cívica, la cultura democrática y la participación ciudadana de manera permanente. Para lograr este propósito, se coordinará con dependencias de la Administración Pública Estatal, los gobiernos municipales y la sociedad civil. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, señor diputado.